Y se suman al análisis Juan Manuel Morena. Así es, periodista, director de Mundo Gremial. Juan Manuel, muchas gracias por venir. Muchas gracias. ¿Cuál es tu primera impresión sobre esto? ¿Te sorprende la convocatoria? No, la convocatoria no. Yo creo que va a estar arriba de los 250.000 convocados. Esto es lo que estiman. Pero me parece que hay que analizar la construcción política que se generó detrás y de alguna manera el acompañamiento de un montón de organizaciones que sus organizaciones nacionales no adhieren, pero sus seccionales sí están movilizando. Y acá es donde se empieza a construir este número más que importante. Creo que hoy lo que vamos a ver es el nacimiento de un nuevo MTA y vamos a encontrar en el discurso de Moyano un discurso que apela a esa resistencia con vista al futuro. Creo que es el nacimiento de un nuevo proceso, te diría, político-sindical. Y ese proceso político-sindical tiene ¿hay que correrlo de la idea de pensar en un peronismo unificado o es la alternativa a ese peronismo que no se va a poder unificar? Porque, a ver, ¿no te sorprende la imagen, no? Ver a la columna de Unidad Ciudadana pequeña, chica, yendo detrás de la convocatoria de Moyano, a Yasky prácticamente que estuvo enfrentado a Hugo Moyano de los últimos 12 años, estuvo enfrentado 7, tenerlo de esa actitud casi directamente de gloria sobre el día. Esto muestra que cambia el escenario y lo reacomoda. Digo, la actitud de Moyano reacomodó la CGT, te diría una de las organizaciones sindicales que es el MASA, que lideraba Viviani, la CEI2 también se partió y eso también arrastra a la política. O sea, ¿es el líder de la oposición Moyano hoy? Hoy te diría que es uno de los mayores representantes de la oposición. No sé si la va a lograr liderar, pero sí le va a dar, te diría, atento al pasado del peronismo, la bandera del peronismo, una de las estructuras más importantes para generar un polo de poder. Hoy la verdad es que si hay algo que lo favorece al gobierno es la falta de una oposición concentrada y aparte con banderas claras. Es muy difícil en este sentido también, pasa en esta marcha, entender cuál es el mensaje de esta marcha. Hay varios mensajes. No es clara. No es una consigna y me parece que es un problema que viene teniendo la CGT y los movimientos de masas, digo, en términos de consigna, porque no logran unificar en este sentido ante una marcha. Hoy vamos a escuchar seguramente algunas ideas, fuerzas, pero la convocatoria no fue tan clara. ¿Y cuál es el rol de, vos decías, digamos, hay organizaciones nacionales que no adhieren, sin embargo, sus bases, a lo mejor sus seccionales locales, regionales y demás, sí van? Digo, sí. ¿Cómo leemos eso? Acá hay una construcción muy particular. Vos, si tomás nomás la provincia de Buenos Aires, en todos los municipios hay concejales del movimiento obrero que entraron por Unidad Ciudadana. Esos concejales son de organizaciones como Luz y Fuerza, Telefónico, ESMATA, UOM, que no adhieren a esta movilización. Y sin embargo, tiene un acuerdo político local, que es la CGT local. Sí, territorial. Esa cuestión territorial es la que moviliza. Entonces, no vamos a ver las banderas, pero sí vas a ver si hay movilizaciones de agrupaciones políticos sindicales. Esto se ve en todos los municipios grandes de la provincia de Buenos Aires. Enrique, hoy. Y esta fuerza del territorio, ¿no? Que es algo tan buscado, obviamente, en la política. ¿Cómo la lee el gobierno nacional? El gobierno está tratando de entender. Cuando hubo la elección pasada, la elección intermedia, no entendió los resultados. Creo que había ganado las elecciones. No lo había ganado cuantitativamente, había ganado ciertamente el resultado electoral, la segunda vuelta en algunos lugares, pero la verdad de las cosas es que lo que había era una primacía de las diferencias sobre las identidades. Eso era lo importante. Esta es la política de la diferencia, que es la política dinámica, la que crece, la que se afirma. Juan Manuel, ahora volvemos, Fabi allá, reiteramos, está trabajando en Lima y Alsina, Fabián Rubino. Quería preguntarte respecto de cómo es la cuestión interna con la organización de la seguridad. Lo que se intenta garantizar siempre de una organización es la división de las columnas, de los espacios donde se ubican y el escenario. Ahora, ya que
que este tipo de acto en un lugar tan abierto pueda garantizar que en un lateral ingrese una agrupación, te diría que es casi imposible, porque aparte ellos tienen que organizar sus columnas, el escenario, el dispositivo de seguridad, con la prensa, tienen un montón de elementos que puedan garantizar que ingresen por una calle lateral. En semejante acto te diría que se les escapa totalmente a todo tipo de organización. Uno está en este tipo de actos, no puede garantizar la seguridad en gran escala. Lo puede hacer en un determinado perímetro, obviamente que no quieren la foto del escenario, del atril de Diagonal Sur, pero ya esto me parece que no tienen capacidad para hacerlo. No es un estadio de fútbol. ¿Aprendieron de eso que mencionás, de ese atril? Tomaron nota y fue un pase de cuenta muy fuerte para adentro. De hecho, algunas organizaciones sindicales estuvieron a cargo de ese acto, fueron corridas del resto de los actos, como panaderos de frutos. Y creo que acá lo que hay que observar es que tomó la rienda de todo este proceso ya directamente Camionero y no dejó lugar para nadie más. Juan Manuel, teniendo en cuenta este éxito en la convocatoria por ahora, ¿no? Sí. Y que Yasky prácticamente negó la posibilidad de que el propio Moyano convoque un paro nacional ya mismo ahora. ¿Qué pasa con aquellas organizaciones y movimientos sindicales que se corrieron de Hugo Moyano, que lo dejaron solo y que hoy la están mirando por la tele y quizás están diciendo nos equivocamos? ¿Qué pasa con Barrio Nuevo? ¿Qué pasa con los distintos importantes que dijeron no, esta no voy a ser funcional a los intereses de Moyano? Para llegar a esto o a un paro hay que construir un proceso. Creo que Moyano tuvo sus tiempos diferentes a otras organizaciones. También acá hay intereses y pases de cuenta que tienen muchos años. Camionero, en su encuadramiento, fue comiendo un montón de afiliados de otras organizaciones, y eso con el tiempo siempre tiene sus pases y algunos resquemores. Después está lo político. Yo creo que el gobierno tuvo un papel, mantiene muchas conversaciones con un montón de organizaciones, condiciona, como condicionaron todos los gobiernos, no es nada nuevo, pero de alguna manera lo llamativo, me parece, es que algunas organizaciones históricas o que estuvieron hasta el último momento, como marcaste lo de Barrio Nuevo y lo de Víctor Santamaría de Suter, dejan al descubierto que esa cuestión fraternal de las organizaciones... Sí, quizás lo de Santamaría responde a una posición en la cual él no está en condiciones de ponerse a saltar arriba de la tabla, ¿no? Que se balancea. Él está en condiciones de decir me quedo callado. Sí, pero lo llamativo es que la parte es el presidente del PJ de la capital federal, tiene un rol político, me parece que tuvo una postura muy clara en los últimos años, y más allá de que si el dirigente tiene, su actividad también está bombardeada, sus afiliados, hay mucho cuestionamiento sobre el trabajador, sobre el portero. Leyes o proyectos de ley. Hay proyectos, entonces yo creo que si el dirigente se pone por encima de los intereses colectivos, yo creo que está a futuro, está muy condicionada su legitimidad. Llegamos a las 2 de la tarde, en una hora está empezando el acto central allí sobre la 9 de julio y Avenida Belgrano. Así está ahora esta avenida, la 9 de julio. Fíjense ustedes la gente que hay allí, la cantidad de personas que hay. Seguramente algunos harán la lectura de si son muchos, si son menos, si son pocos, si son menos de lo que se esperaban. Recién hablábamos de 250.000 personas, que era el número que había estipulado Camioneros. Ahora, Enrique, ¿qué te da ahora, que ya pasó una hora de que empezamos el análisis y que ya hay más gente, esta foto? Creo que esta foto lo que significa es un polo político de construcción que le va a facilitar al resto de los sindicatos el diálogo que están teniendo con el gobierno. Esto empuja para el resto también. Y al acuerdo, porque en realidad lo que necesita el movimiento sindical, me da la impresión, es confirmar su identidad, su lugar en la Argentina que viene, postergar, vamos a decir, ciertas reformas que han sido alido mucho de los escritorios
de los analistas y de los economistas y poner en marcha un proceso mucho más maduro. Me parece ¿Esto lo legitima? Esto lo está logrando. Esa gente que dialoga hoy está logrando objetivos que no podría haber logrado si esto no hubiera ocurrido hoy. Juan Manuel, ¿esto legitima a los sindicalistas que están... Bueno, los sindicalistas no, hagamos la diferenciación. Al actor social, sindicato y gremio que está muy mal visto hoy en día desde las encuestas? Yo creo que no cambia su imagen negativa. Su imagen Tampoco negativa, les importa. No les importa, no trabajan sobre eso, pero cada vez hace un poco más de ruido todo el tema. Yo creo que el sector Moyano está mirando a futuro. Digo, la lectura que hacen ellos y una fórmula que de alguna manera le sirvió fue... nosotros resistimos en los 90, fuimos protagonistas en el proceso de la década pasada. Si resistimos este proceso, en la que viene vamos a ser protagonistas de vuelta, no hay duda. Se está discutiendo poder. Enrique, hablábamos recién de la lectura, faltando ya tan solo 55 minutos para que empiecen a hablar. Las 3 de la tarde, recordemos, es el momento donde empieza efectivamente este acto, y señalabas tu mirada sobre digamos, lo que va a legitimar o no para la sociedad el resto de la perspectiva que hay sobre el rol del sindicalismo. Decías, a ellos puertas adentro no les interesa, pero claramente le están hablando a alguien. Porque están atravesando un proceso de crisis de representatividad, de legitimación. En otros tiempos era parte del rol esperado tener un look y una actitud, vamos a decir, disruptiva. Sí. Pero hoy la sociedad está buscando más seguridades, saber a qué atenerse, sentir orientación, saber a dónde se va. La sociedad necesita más certezas. Que disfrutar de las ideas de quien gobierna, es a dónde va, qué es lo que quiere, qué tiene que ver esto con nosotros. Es más pragmática. Eso lo ha entendido el sindicalismo, y yo no creo que haya ninguna organización social, ni de la sociedad civil, ni de la política, que esté en condiciones de articular de este modo su presencia en el espacio público. Acá hay logística, acá hay sentido de orientación, hay organización, hay disciplina, hay hasta todos esos rasgos estéticos de comunidad sindical. No creo que un partido político, ni las iglesias, ni las ONG, ni nadie pueda montar ese tipo de cosas. ¿Eso es mucho o es poco? Es bastante como para pesar en la construcción del poder que viene en la República Argentina. Sí, es el sindicato también con... te diría dinámicamente el más importante de la República Argentina, el de camioneros, y lo que se suma a eso es que tiene una legitimación, te diría como pocos gremios la tienen, entonces a esto le da una base en la movilización y en los acuerdos que otras organizaciones, como dice él, la verdad no lo tienen. Digo, me parece que lo que hay que leer es el sindicato más importante de la República Argentina en términos de movilización. Ahora, y se está defendiendo. Sí, y se está defendiendo. ¿Coincidís con que se está defendiendo? Sí, se está defendiendo. Digo, el gobierno de alguna manera lo eligió como contraparte y acá hay que tomar nota. Y aceptó el reto. Se subieron al reto. Esta es la lectura. Bien, ahí estamos viendo a la derecha de la pantalla, Juan, la llegada de Máximo Kirchner. Así es, la llegada del diputado nacional Máximo Kirchner con la columna de Unidad Ciudadana. Estaba junto a su compañero, ya directamente uno de su mano derecha, el Cuervo Larroque, también diputado nacional. Se están, a ver, por lo que uno está viendo y lo que fue su llegada, se van a quedar prácticamente en lo que es la parte cercana al escenario, pero no más que eso, no van a estar, o al menos no van a ingresar a subirse al escenario, o al menos por ahora, porque es algo que suele hacer Máximo Kirchner. Es más, si recordamos el último acto en la campaña, en cancha de Racing, Máximo Kirchner estaba en la columna, estaba con la gente, no estaba en el escenario junto con el resto de los candidatos. Es algo que a él le gusta hacer, es el lugar donde a él le gusta estar y donde se siente cómodo. Llegar así, con una columna, acompañado de sus compañeros, de sus militantes, y es ahí donde se va a quedar. Aparentemente, insisto, sorprende, ¿no? Uno lo ve y te digo que alguien que yo al menos estoy acostumbrado hace años tenerlo cerca, no lo reconocería. Su imagen estética, que es del tipo. Sí, está totalmente, está bajado de peso, se lo ve con el pelo mucho más largo. Se lo ve en una posición también expectante. Cada vez más parecido a su padre. Cada vez más parecido a su padre. Pero también incluso en esta cuestión que vos decías de no estar, en este caso, sobre el escenario, sino aquel primer Néstor Kirchner que uno recuerda también, ¿no? Caminando entre
entre la gente, esas fotos en de actitud buque, se lo ve. justamente, hasta se lo ve en una actitud así, distinta. Ahora, son más cambios que suelto. sorprenden como sorprendió Cristina cuando apareció en la campaña pasada. Sí, Que pero produjo un verdadero shock. Claro, que cambio de aparecía en estética. calzas, ¿no? Con ropa mucho, con tacos más bajos, menos formal. Sí, sí, no, son gente que entiende perfectamente el proceso que se está viviendo y la necesidad de adaptarse a cambios y Un nuevo expectativas y otro lenguaje. No es oportunismo, simplemente gente muy sensible a las características actuales de la política. También sorprende a Máximo Kirchner en la marcha de Moyano, teniendo en cuenta que estoy tratando de recordar, ¿no? ¿Se acuerdan ese famoso pedido de exhorto y que fue lo que llevó a ese paro nacional de camioneros que llevó a Hugo Moyano en esa ruptura con el kirchnerismo? Hoy a Máximo Kirchner Con el kirchnerismo y más bien con el cristinismo, sí, te diría, ¿no? Y a Máximo Kirchner verlo hoy de invitado especial o yendo a bancar una marcha de Moyano es particular. Y hay algún detalle que no lo quiero dejar pasar. Hoy Máximo Kirchner es diputado nacional por la provincia de Santa Cruz. La provincia de Santa Cruz que está gobernada por su tía, por Alicia Kirchner, que no ha pagado los sueldos todavía. No ha pagado los sueldos, tiene problemas hasta, por ejemplo, para poder garantizar medicamentos en sus obras sociales y está prácticamente desconociendo lo que está pasando en el territorio que gobierna. Quizás el territorio donde debería él estar más central, está ahora ahí, principalmente acompañando a Hugo Moyano. Pero, Juan Manuel, teniendo en cuenta este pasado, esta historia de los enfrentamientos entre el cristinismo, entre la famosa última charla de Néstor, aparentemente que lo había enojado, había sido con Hugo Moyano. ¿Qué significa verlo hoy a Máximo Kirchner ahí ahora, ya, casi como un partener de...? Fue un proceso de construcción que generó un sector del sindicalismo ligado al kirchnerismo y el moyanismo. Lleva un año de trabajo esa foto, digamos, este ingreso de Máximo es un año de trabajo. Hay sindicalistas que son los que pensaron esto. Creo que uno es Walter Correa, que entró de Curtidores, que entró como diputado de Unidad Ciudadana. Otro es Hernán Escudero, del Sindicato de Docentes Privados. Ellos trabajaron el acercamiento entre Pablo y Máximo Kirchner. Y la idea de entender este frente llevó su tiempo y hoy estamos viendo la culminación. Estamos hablando del acuerdo, tal vez en esta foto de hoy, el acuerdo político más importante de todos, que es la minoría más grande de la República Argentina con el sindicato más grande, que estaban peleados, confluyen en un acto común. Y esto se nota en la convocatoria y aparte hay una red social muy importante que tiene el kirchnerismo en términos de contacto, que hay muchos ciudadanos a pie que está yendo hoy. Esto es el kirchnerismo, en definitiva, no organizado, ¿no? O sea que vos estás refiriéndote a la gente que a lo mejor no está de acuerdo con, digamos, el rumbo de país del actual gobierno y que decide manifestarse, pero en forma no orgánica. Que tiene identidad con un sector que es el kirchnerismo, el que conduce Cristina, Unidad Ciudadana, vamos a llamarlo, que tiene identidad con ella, que independientemente de los reclamos de camionero o de la situación judicial de Moyano, moviliza porque hay de alguna manera, leen que hay un acompañamiento de este sector. Entonces, esto es la foto de Máximo, la reunión de Pablo, la declaración de Hugo. Si Cristina me llama para tomar un café, seguramente lo haga, y me parece que va a ser la foto de los próximos 7 días. Esto no es lógica, es dialéctica pura y es una dimensión de la política inexcusable. En las citas esas que se escucharon esta semana, hay cuando Cristina dice, es que Menem era el mejor, dice. Sí. Cuando lo pone ganó enfrente, porque era el mejor. Ganó porque era el mejor, y yo estaba con Menem. Sí. ¿Y eso qué? ¿Eso desmerece, agrieta algo, recusa algo? No, así es. Bueno, la realpolitik, ¿no? O sea, es lo que es. No lo inventó eso el PRO. Esa política es la esencia de muchos partidos políticos y fuerzas políticas donde las convicciones ceden muchas veces frente a la oportunidad y los espacios que se abren. Y en términos políticos, acá tenemos información de último momento que tiene que ver con la posición que está tomando el gobierno nacional. Son 4 los funcionarios nacionales que han decidido salir a hablar sobre esta marcha, que han sido autorizados, por decirlo de alguna manera, a dar sus expresiones. Tenemos acá las palabras de cada uno de ellos. Ha hablado el ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Él dice que
Para nosotros es una movilización que no tiene un sentido muy claro. Estas son palabras de Jorge Triaca sobre la movilización que se está realizando en este momento, porque dice que parte de las consignas que reclaman tienen que ver con los problemas del empleo y vemos que hace 16 meses viene generándose un crecimiento del empleo. Esto es lo que está diciendo Jorge Triaca. También se refirió al tema de la tranquilidad, que esperan que la movilización se dé en paz, que se haya aprendido, poderosamente me llamó la atención esto, que se haya aprendido de lo que pasó en diciembre. Exactamente. Esta referencia. Habló también el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, sobre el origen de la movilización. Dice, a nuestro juicio hay una señal clara de presionar a la justicia. Está marcada la posición del gobierno nacional, que es esto se trata de una marcha convocada por Moyano para tratar de defenderse de lo que está pasando en el término judicial. En este contexto es difícil sentarse a trabajar para tratar de mejorar la situación de los trabajadores, como hacemos con el resto de la dirigencia sindical, que no apoya esta movilización y el paro. La sociedad no quiere marchas ni paros, quiere seguir trabajando. Esto es Rogelio Frigerio, que sobre Moyano dijo que el gobierno no investiga a Moyano, es la justicia la que tiene que investigar y lo hace con sus tiempos y que no le marcan los tiempos a la justicia. Esto es lo que decía el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y después Luciana también habló, si querés, Guillermo Dietrich. Claro, vamos a resumir lo que dijo. Respecto del origen de la movilización, dijo que la marcha de hoy, que ya había empezado, pero que todavía no se sabe cuál es la consigna, que se lo preguntaron los que están en la mesa o a los oyentes y que seguramente muchos respondan algo diferente, otra vez haciendo alusión a lo que hablábamos recién respecto de la dificultad a lo mejor de aunar una única consigna. Respecto del tema de la justicia, aseguró que de la pregunta respecto de por qué se avanza en este momento y que esto no tiene, digamos, que plantearse en esos términos, que no tiene que plantearse de por qué es ahora, sino por qué no fue antes, por qué no se dio previamente, que hubo décadas de impunidad, dice el ministro, donde bueno, hubo aprietes a diestra y siniestra, haciéndose millonarios y nadie dijo nada. También habló Hernán Lombardi. Ese fue el último de esos 4 ministros, recordemos, Triaca, Dietrich, Frigerio y Lombardi. Es interesante, saqueando el tema de Lombardi, que estamos hablando de los 3 ministros que son los encargados de hablar con los sindicatos. Frigerio habla con los sindicatos que desarrollan políticas públicas. Sí, obra pública. Obra pública particularmente. Frigerio fue contundente, Juan Manuel, dijo, no se puede avanzar en estas condiciones. Frigerio es el ministro, te diría, después de Triaca, naturalmente por su cartera, que tiene el mayor reconocimiento de las organizaciones sindicales. Lo ven como el mejor de los interlocutores. Después fue muy importante el capaz papel de generar empleo, por otra parte. Claro, a gran escala. Digamos, de familia desarrollista, imagino que también tiene que haber un vínculo casi desde la idiosincrasia, ¿no? El caso de Dietrich particularmente es porque desarticuló tal vez una de las organizaciones de mejor ejercicio por fuera de la CGT, que es la CAT, que estamos hablando de todos los trabajadores de ferrocarriles, los sindicatos que representan, el tema de los colectiveros, de la UTA, la Unión Ferroviaria. Eso entonces, quería preguntarle. Es una construcción muy importante porque aparte le quita el poder de fuego ante un paro general a la CGT. Entonces, eso es Dietrich. Si ellos hubieran participado, esto sería un paro general. Les dejo planteada la pregunta esa, ¿no? Respecto de la diferencia entre paro general y no, que siempre se dice, la distancia está cuando se adhieren o no adhieren el transporte. Ya vamos a hacer ese análisis. En términos de esto que vos planteabas respecto de la diferencia de un paro general, ¿no? Más allá de que no tenga ese nombre, esto haya sido una marcha y no tal cosa, ¿cuándo decide adherir o no el gremio de transporte? Digo, transportes es muy significativo, no es el único gremio esencial, pero me parece a mí que la idea del paro general, que es un mito, el mito del paro general, digamos, la verdad a lo que apunta es un cuestionamiento a la estructura y a la dinámica de la economía. Creo que eso no lo está planteando. Pero le llega a la gente... Está buscando que se archiven ciertas iniciativas del gobierno que ponen en riesgo, vamos a decir, la distribución actual del poder. No digo la gente porque no me gusta hablar en esos términos, pero digo, le llega al que está peleando, el que está del otro lado, que no está en una mirada más política, que va laburante, ¿le llega el paro general? ¿Le llega, o sea, le afecta? Para que le llegue es a los inversores y le llega a los partidos políticos. ¿Por qué le pregunto esto, Enrique? Y también se la dejo abierta a Juan Manuel la pregunta esa.
Generalmente el paro es el mensaje al gobierno de un grupo de líderes sindicales que manejan su agenda, manejan su pelea, su interna y le mandan el mensaje. Vamos a parar el Estado, vamos a parar la economía. Y lo paran de acuerdo a sus militantes, de acuerdo a sus fuerzas que tienen para poder hacerlo. Ahora, generalmente, el que no llega a fin de mes, el que está complicado, el que le suben el agua, la luz, sigue igual. El paro no cambia absolutamente nada y termina siendo un cambio por nada y una pelea entre pobres sería. ¿Creen que el paro general sigue siendo algo como una mirada, como que al gobierno nacional le teme? Los gobiernos le temen a los paros generales porque se mide su relación con el proceso económico en función de los paros. A Alfonsín le hicieron 14 paros. Pero al kirchnerismo le han hecho paros nacionales y no le ha afectado en lo más mínimo. Sí, a Cristina. A Cristina particularmente. Yo creo que de alguna manera en qué marco se generan, se encuentran un descontento que permita la construcción de ese paro. Yo creo que este gobierno le teme a otras cosas públicamente que a un paro general, pero me da la sensación que no están las condiciones políticas y de fuerza para ir a un paro hoy si no construye con el resto de las organizaciones. Yo creo que hoy lo que está buscando el gobierno, es parte de una de las lecturas, es demostrar que Moyano con las organizaciones sindicales de la CGT está aislado. Entonces, yo creo que ahí empieza un camino que tiene que empezar a construir y que un paro hoy lo afectaría. Yo creo que una movilización, más allá que sea una lectura que es un apriete mafioso, me parece que es una herramienta. Es una herramienta más, creo que no hay que verla con tanta negatividad. ¿No te parece que lo importante es también que no haya consignas hacia la naturaleza de lo que estamos viendo? Las consignas y las definiciones dividen, separan, llevan a cuantificar, a medir, a cuartear las cosas. Sin consignas y sin definiciones, la convergencia es mucho más clara y eso es lo que necesitaba este proceso hoy, me parece. Y vamos a ver qué es lo que está pasando justamente en la calle, donde todo se define. Faltan 40 minutos aproximadamente para que empiecen a hablar los oradores.